Sí. Buenas, nuestro grupo es el número 1. Nuestro tema de exposición es el extracción líquido-líquido convencional. El orden de expositores va a ser el siguiente: Morgan Cedeño Nicole, Herrera Pérez Giancarlos, Salcedo Catagua Anabel y quien les habla Rivas y Juan Catrín. A continuación, el tema número 1. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre fundamentos de la técnica. La extracción líquido-líquido es una de las operaciones químicas que tiene una larga historia y una amplia aplicación. Esta técnica es muy útil para separar componentes de una mezcla líquida y esta se puede utilizar para concentrar los componentes deseados o como paso de lavado. Hablando así, para eliminar las impurezas. Según la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de transferir una sustancia disuelta de una fase líquida a otra fase líquida. Esta puede ser invisible o parcialmente miscible en contacto con ella. Entonces, la extracción líquido-líquido es un proceso de distribución desigual, donde una o más sustancias de una fase líquida se transfieren a otra fase líquida. Esta distribución desigual es causada por diferencias de solubilidades de sustancias entre dos fases invisibles. Generalmente una fase acuosa y otra fase orgánica. La extracción líquido-líquido es una poderosa técnica de separación con aplicaciones muy amplias, como la purificación de antibióticos, productos naturales, metales, proteínas e hidrocarburos. Una de las principales ventajas de la extracción líquido-líquido es su capacidad para realizar una extracción continua con múltiples etapas. Esto logra otorgar altos factores de separación y por lo tanto productos de alta pureza. Esta entre una de sus ventajas. La extracción líquido-líquido en desventajas tiene que el uso de solventes requiere un gran volumen y las extracciones son generalmente laboriosas, lentas y las aplicaciones pueden sufrir factores de concentración relativamente bajos para lograr esta separación. También es bastante difícil manejar muestras problemáticas como las que causan emulsiones durante el proceso de extracción. En cuanto a O etapas de funcionamiento. Bueno, la primera etapa que consta en esta técnica es el contacto de fase y transferencia de masa, que se va a buscar que nuestro soluto de interés, que se encuentra en una sustancia, en una matriz líquida, que va a ser nuestra sustancia problema, sea transferida a una segunda fase líquida, que va a ser nuestro solvente orgánico electo. Y como podemos ver en la imagen, tenemos la fase orgánica va a ser la sustancia azul B, y nuestra muestra problema es la sustancia rosada con A más C. A va a representar nuestras moléculas que queremos cambiar de fase líquida. Bueno, para que esto se lleve a cabo va a ser muy importante que estas dos fases entren en un contacto íntimo, ya que como están ahora, como se ve en la imagen, la transferencia de solutos va a ser ineficiente. Ahora, para que estas sustancias entren en un contacto íntimo, va a ser importante asistir esto con agitación, de tal forma que vamos a conseguir que las moléculas, tanto de nuestro solvente orgánico B y la muestra problema C, entren en contacto en lo mayor posible. Bueno, como se está diciendo, es importante este grado de esta agitación, pero por lo que esto no se puede hacer de manera descuidada, por lo que tenemos que tener cuidado con el grado en el que se aplica. Si no aplicamos la suficiente agitación o mezcla, no vamos a conseguir que estas moléculas A vayan a pasar a la fase B. Y por el contrario, si aplicamos en exceso, no vamos a tener futuros problemas para lograr que estas dos fases vuelvan a separarse. La segunda etapa, que va a ser la separación de fases. Bueno, una vez ya terminó la agitación de masa, las moléculas de la sustancia orgánica y nuestra sustancia de problema se mezclaron, entraron en contacto íntimo, ahora toca dejar que reposen para que éstas se separen otra vez en dos fases completamente invisibles. Esto se va a deber por la diferencia de densidad, haciendo que la sustancia de líquido más pesado se deposite en el fondo
y la más ligera vaya arriba. Y si recuerdan, antes en el líquido C teníamos las moléculas del soluto A, que ahora han pasado a acompañar a B. En esta etapa se puede presentar el inconveniente que se forman emulsiones. Eso quiere decir que no se logra una correcta separación. Y lo podemos solucionar agregando, por ejemplo, sal a la fase acuosa, que va a hacer que cambie la densidad, favoreciendo otra vez esta separación de fases. Podemos centrifugar la técnica, pero esto también puede traernos problemas, ya que si la emulsión es estable, se puede deshacer. También podemos calentar o enfriar esta sustancia líquida, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que nuestros solutos objetivos que estamos buscando separar no sean sensibles a la temperatura. Y por último, podemos filtrar en un papel de separación de fases. Y una vez ya se logran separar estas fases, lo que toca hacer es ponerlas en recipientes diferentes. Bueno, aquí tenemos el esquema de esta extracción usando un embudo de decantación, que es lo que normalmente usamos nosotros en el laboratorio. En la primera fase, primera etapa, contacto de fase y referencia de masa. Dos líquidos invisibles agitamos para lograr que estas moléculas pasen a nuestro solvente orgánico. Recordando que como trabajamos en un embudo, debemos abrir la llave de vez en cuando para que los gases se escapen. Bueno, una vez acabada, como se mencionó, la mezcla de fases, toca separar, dejar que se separen y simplemente abrimos la llave de paso para retirar nuestra sustancia más pesada y nuestra sustancia que tienen los analitos ponerla en un recipiente aparte. Y por último, en caso de ser necesario, podemos recuperar los solutos que se encuentran en el solvente. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues tenemos que disminuir ese volumen del solvente, por lo cual nos podemos ayudar de aparatos como un rotavapor o un evaporador de hidrógeno. Gracias. Bueno, en las variables de intervención. Como ya se mencionaba, este proceso de extracción se basa en la transferencia de un analito desde la muestra a un disolvente líquido inmiscible con el primero. Gracias a su diferencia de solubilidad que el analito presenta en cada una de sus fases. Existen factores que influyen en el equilibrio de la distribución. Entre ellos están el efecto del pH, que aquí se menciona que las características de la solubilidad de las sustancias dependen si están ionizadas o en su forma molecular. Existen dos tipos de especie, que es la neutra. Esta tiene que estar soluble generalmente en disolventes orgánicos no polares, y en la forma iónica, esta se disuelve en disolventes polares. En la selección de disolventes, se debe elegir un disolvente con el que se obtenga un valor de la constante de distribución elevado para los analitos de interés. Otra de las cualidades que tienen que estar, debe de tener una polaridad adecuada para su extracción y presentar una solubilidad de agua inferior al 10%. En los efectos salinos, se adiciona una concentración elevada de una sal inerte a la fase acuosa, y así se disminuye la solubilidad de estos analitos no electrolitos y también la del disolvente orgánico. En la formación de diversas asociaciones, las especies tienen que estar cargadas, y estas son solubles en disolventes polares que en los disolventes orgánicos. Para ello se facilita su extracción. En ocasiones se forman pares iónicos y así se añade un contraión. Los materiales. Para separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente, lo que vamos a utilizar son materiales como un embudo de decantación, un embudo cónico, un matraje de Meyer y un tapón de vidrio o de teflón.
También podemos utilizar lo que es una pipeta, una tetina, y para la filtración a vacío, la muestra que vamos a utilizar para separar. Siguiente diapositiva. Entre los equipos que también se pueden utilizar en una extracción líquido-líquido, tenemos como por ejemplo un mezclador sedimentador. Este tipo de equipo puede variar desde un solo tanque, en donde va a contar con un agitador que va a provocar que la mezcla se deje sedimentar hasta que se llegue a tomar una cierta consistencia. Como otro equipo tenemos también lo que son las torres de pulverización, lo que se aplica en lo que son la absorción de gases. También tenemos las torres de relleno. Para la extracción líquido-líquido se van a utilizar los mismos tipos de relleno que en la extracción y de la destilación. Y se va a saber que es preferible utilizar un material que esté mojado por lo que es la fase continua. Otro equipo que tenemos también son los torres de platos. En este caso se va a preferir los platos que sean perforados. Cuando se opera con este tipo de equipos, las cantidades deberían ser elevadas debido a que la fase dispersa pueda colapsar. Y esto favorece que se pueda destruir las gradientes de concentración. Como otro equipo también tenemos el equipo de gravedad asistido mecánicamente. Lo que quiere decir que en las diferencias de densidad entre las dos fases líquidas son bajas, las fuerzas de gravedad van a resultar insuficientes para la dispersión de las fases. Y como último equipo, los extractores centrífugos, que pueden ser miles de veces superiores a las de la gravedad y pueden facilitar lo que son las separaciones. Siguiente diapositiva. Entre las características que debe cumplir la muestra para que sea factible este método, tenemos que tomar en cuenta que la extracción selectiva de un componente debe ser determinada y también se puede conseguir añadiendo lo que son otros disolventes y en ciertas condiciones. También debemos saber que la muestra no debe ser miscible con el disolvente. Que el componente deseado sea mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente original. Y que la muestra no vaya a ser tóxica ni inflamable, aunque hay pocos disolventes que cumplan con estas dos características. Pero si son tóxicas, como el diclorometano o el cloroformo, no se van a poder utilizar. En la siguiente diapositiva. Bueno, para el proceso de lo que es la extracción líquido-líquido va a ser conveniente utilizar compuestos con características como lo que son productos de volatilidad similares, productos que van a formar azeótropos, productos cuya destilación van a requerir un gran consumo de energía, productos no volátiles tales como las sales metálicas. Bueno, nuestro ejemplo que determina o pasa por este proceso de extracción líquido-líquido, tenemos a la penicilina. Este es un producto farmacéutico que es purificado a través de esta técnica. Como solvente podemos tener el acetato de butilo o la cicloxanona. En la extracción de la penicilina, primero se comienza con la separación de la biomasa del medio de cultivo por medio de centrifugación. Luego se recupera la penicilina por la extracción
por un solvente que anteriormente los mencioné, que puede ser el acetato de butilo o la ciclohexanona. Luego se procede a acidificar el medio con el ácido sulfúrico para así poder mejorar el coeficiente de partición y poder favorecer la extracción. Finalmente, se recupera la muestra por medio de los solventes y la penicilina pasa a un proceso de secado a través de un solvente. Los solventes se pueden tratar por buffer de fosfato, que esto en sí ayuda a realizar el proceso de separación de la penicilina. Gracias.